empezado, esperemos. A ver si nos ponemos a grabar. Bueno, oficialmente entonces estamos grabando los tiempos geológicamente modernos, ¿no? El Cuartario en América del Sur. El Cuartario es el último periodo geológico, el último periodo, la era geológica es la Cenozoica. Es el último periodo. Sabemos que la era cenozoica comienza hace 65 millones de años, ¿no? Y que el acontecimiento más importante es el plegamiento alpino, andino y malaico, ¿no es así? Se pliegan los Andes y el macizo plegado del oeste, los Alpes en Europa y todo el plegamiento del Himalaya en Asia. El Cuartario comienza hace unos 4 millones de años, que es el último periodo de la era cenozoica. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por numerosos fenómenos volcánicos y postvolcánicos. Todo ese plegamiento de los Andes, de los Alpes, del Himalaya, que fue el más violento de todos los plegamientos, la colisión de la península del Deccan o la India. La India ocupa una península que se denomina península del Deccan. A ver si el chat me abre. Ese fue el movimiento más violento de todos. Por eso los Himalaya son las montañas más altas del mundo, porque la colisión, el choque de la India, ese triangulito, que en realidad es una meseta, que formaba parte del antiguo continente Gondwana, al chocar con el sur de Asia, pliega más de 8.000 metros el Himalaya. Ese fue el choque más violento. De hecho, hace unos 15 años tuvimos un tsunami muy importante en Indonesia. ¿Se acuerdan, no? El que asoló la isla de Phuket, bueno, que provocó centenares de miles de muertos. Ese tsunami fue justamente causado por el movimiento de esa placa, la placa indo-australiana, que se movió violentamente, algo así como 30 metros, y provocó un tsunami gigantesco, un terremoto que no fue tan importante, pero sí el tsunami. No se desplazan tanto las placas se desplazan centímetros. Esa placa que se haya desplazado varias decenas de metros, de golpe está hablando de un movimiento violento que hasta el día de hoy sucede. El Cuartario entonces se inicia hace unos 4 millones de años con un montón de fenómenos volcánicos producto de los plegamientos. Esa cantidad de cenizas volcánicas emitidas a la atmósfera provocaron que el clima se volviera de repente más frío y más seco, con una doble consecuencia. Una consecuencia fueron las glaciaciones. Glaciaciones hubo a lo largo de toda la historia geológica desde que se formó la Tierra. No fueron solamente las glaciaciones del Pleistoceno, es decir, las glaciaciones del Cuartario, sino que hubo en toda la historia geológica de la Tierra. ¿Por qué se produjeron? Se supone que probablemente debido a la cantidad de ceniza volcánica que había en la atmósfera, el clima se volvió más frío, porque la radiación solar que llegó a la Tierra fue menor. ¿Sí? Había, digamos, nubes de ceniza que hicieron que la Tierra se enfriara bastante rápidamente. La segunda consecuencia importante tiene que ver con lo anterior. Al volverse el clima más seco y más frío, disminuyó la cantidad de bosques,
hubo bosques tropicales y subtropicales que desaparecieron y predominaron, hace 4 millones de años, empezaron a predominar las llanuras de pastos, las estepas, las praderas, y los bosques se fueron reduciendo. Eso hizo que unos primates que vivían arriba de los árboles tuvieran que bajar y cambiar su hábitat. El hábitat de los primates son los árboles, pero estos primates tuvieron que cambiar el hábitat hacia las estepas, las sabanas. En realidad cambió el hábitat a sabana, y estos primates se llamaban Australopithecus, o monos del sur. Eso significa Australopithecus, y que se supone que es el primer antepasado cercano del ser humano. Ese primate, no podemos llamarlo mono, sino que era un primate, que tuvo que bajar a la estepa en África porque se le acababan los árboles, y punto 2, tuvo que bipedestarse, es decir, pararse en sus extremidades inferiores para mirar el horizonte a ver si llegaban sus predadores, que eran generalmente los grandes felinos, ¿no? Los grandes gatos, el león, el puma. Entonces, esta bajada de los árboles y esta bipedestación hizo que ocurriera la evolución humana. Nosotros somos primates, seguimos siendo primates, descendemos de la familia de los primates, o formamos parte de la familia de los primates, que están dentro de los mamíferos más antiguos de la Tierra. Hay otros mamíferos que hoy nos acompañan, el perro, el gato, el caballo. Todos esos mamíferos son más modernos que los primates. Nosotros descendemos directamente de los primeros mamíferos que existieron en la superficie terrestre. Hubo muchas líneas evolutivas, más de 100, hasta desembocar en el Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Bueno, así que lo que fueron las glaciaciones y lo que es la evolución humana van a correr de manera paralela. Mientras tanto, la ceniza volcánica, la erosión de las montañas, producto del viento, o la erosión de las montañas, producto de los ríos, van a provocar que se rellenen las cuencas sedimentarias. Si bien las llanuras como la nuestra, la chacopampeana, tiene sedimentos de distintas eras geológicas, el volumen más grueso de sedimentos es moderno, es cuartario. Nuestra llanura chacopampeana, el lugar donde vivimos, está relleno sobre todo por ceniza volcánica y después por sedimentos producto de la erosión de los vientos y del agua. Por eso es una llanura tan fértil, porque en su composición hay ceniza volcánica que es muy rica en minerales. Además, todo el territorio americano asciende. América del Sur sigue ascendiendo, los Andes se siguen levantando, y además de levantarse los Andes, en este momento se levanta la costa atlántica de América del Sur. Nuestra costa atlántica de América del Sur se levanta. Se levanta como en un movimiento, de la misma manera que la costa pacífica se hunde, la costa atlántica se levanta. ¿Sí? Las glaciaciones tuvieron 4 periodos que en América, ahora los vamos a escribir, de más antiguo a más moderno,
se llaman Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, que tienen que ver con los estados hasta donde llegaron los hielos. La última se llama en América glaciación Wisconsin. La glaciación fue mucho más extensa en América del Norte, por eso los nombres refieren a América del Norte. Los nombres que tienen Europa en este momento no tienen importancia. A ver si podemos presentar. A ver, se me escapó. Profe, dijo Nebraska, Kansas, Wisconsin y el anterior. Está en el chat. Illinois. Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. Puse presentar. ¿Sí? A mí no me sale nada. Bueno, entonces, una pestaña. Acá. Díganme ustedes si se ve las imágenes. ¿Se ve algo? Sí, pero sí. Bueno, en América del Sur son muy notorios los fenómenos postvolcánicos en la provincia de Neuquén. Los vamos a ver mucho en las provincias de Neuquén y en la provincia de Mendoza. Esta es la cascada del Agrio en Neuquén. Se llama cascada del Agrio porque el río Agrio tiene que ver con lo ácido, es por la cantidad de ácido sulfúrico que tiene el río en su composición, ¿sí? Esto es en el norte de Neuquén. Ustedes van a ver en toda la provincia de Neuquén gran cantidad de volcanes, también en el sur de Mendoza, gran cantidad de volcanes, gran cantidad de fenómenos postvolcánicos. Por ejemplo, en Mendoza las termas de Villavicencio y en el caso de la provincia de Neuquén, que es la que elegimos, las termas de Copahue. Lo que nosotros vemos aquí en el fondo es el volcán Copahue, ¿sí? Y las aguas termales que hay en Neuquén tienen en general una cantidad de azufre que es importante y que las termas de Copahue se utilizan para el tratamiento de afecciones de piel, que para ello es bueno el azufre, o para afecciones reumáticas, ¿sí? No son las únicas termas, pero son las más famosas de la Argentina, son las termas de Copahue. También hay unos sistemas termales cerca de las cercanías del volcán Lanín, en el Parque Nacional Lanín, en el sur de la provincia de Neuquén. Pero bueno, sur de Mendoza y provincia de Neuquén es donde vamos a ver en la Argentina mayor cantidad de fenómenos postvolcánicos. Los géiseres que vemos en Yellowstone son un fenómeno postvolcánico también. El otro fenómeno que nos dejó el Cuartario es el campo de hielo continental. En América del Sur, la glaciación llegó hasta el río Colorado, es decir, el límite entre las regiones de Cuyo y Pampa y la Patagonia, o, si queremos, el límite entre Río Negro y La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Hasta allí, digamos, hasta Ventaña, Pampa Central, hasta allí llegó la glaciación. En América del Norte llega hasta los 40 grados norte, o la línea que une los ríos Ohio y Missouri. En América del Sur, que es lo que estamos viendo hoy, hasta los 40 grados sur, o hasta el río Colorado, o hasta el límite entre Río Negro por el sur y La Pampa y Buenos Aires por el norte. Todos los glaciares en el mundo están en retirada, pero en la cordillera, en la Patagonia,
queda lo que se llama relicto o reliquia del hielo de la glaciación. El hielo de la glaciación que empezó, no sabemos si hace 600.000 años, hace 1.000.000 de años, 1.500.000 de años, no queda claro cuándo empezó la glaciación, el primer periodo glacial del Cuartario. Sí sabemos cuándo terminó, hace 11.000 años. Pero sí sabemos que quedó un pedacito del hielo, de la edad de hielo, en el campo de hielo continental. En la Argentina ocupa el oeste la provincia de Santa Cruz. Del lado de Chile, los glaciares descienden hasta el Océano Pacífico. Del lado argentino, los glaciares descienden hacia los lagos del lado argentino, en especial el lago Viedma y el lago argentino. Aquí tenemos dos parques nacionales muy importantes, del lado chileno Torres del Paine y del lado argentino el Parque Nacional Los Glaciares. Esos glaciares que nosotros vemos tienen el hielo de la última glaciación. Se mantuvieron, porque digamos en el planeta están retrocediendo, pero estos hielos se mantuvieron porque el clima en la región es frío y es húmedo. Entonces, las lluvias casi permanentes y el frío hicieron que el hielo de la última glaciación se conserve. De ahí la importancia de estos dos parques nacionales, Torres del Paine en Chile y del lado argentino el Parque Nacional Los Glaciares. Este es un glaciar que del campo de hielo continental se desliza hacia el Pacífico del lado de Chile. Y tenemos aquí nuestro famoso glaciar Perito Moreno, que del campo de hielo continental se desliza hacia el lago argentino. El hielo del glaciar no es totalmente sólido, sino que está en un estado que se llama plástico. Es decir, no son de plástico, es agua, pero es en realidad más que sólido, es un líquido muy, muy denso que adquiere la forma del valle que ocupa. Ustedes vieron que ponen agua en el freezer y el agua va a tomar la forma del recipiente donde ustedes la colocaron. Bueno, pasa lo mismo con los glaciares. Los glaciares van a tomar la forma del valle que los alberga. Y ya contesto. Y lo que es importante es que el glaciar es la fuerza erosiva más importante que hay sobre la Tierra. Barre los costados de los valles y el fondo de los valles y, como vimos en clases anteriores, deposita el producto de esa erosión en los costados y en el frente de los glaciares en unas acumulaciones que tienen formas de colinas y que se llaman morenas o morrenas glaciarias. Sí, escucho. Escucho la pregunta. Sí, quiere decir que los glaciares suben, se rompen, quedan ahí. Tengo esa sensación. O sea, entiendo eso, ¿no? El glaciar se desliza. No, estoy equivocada. Esta foto que ustedes ven, el glaciar se desliza. Ese glaciar viene de otro lado. Ese glaciar viene del sur. Está acá el campo de hielo continental. En la medida que llueve y nieva sobre el campo de hielo continental, al oeste de la provincia de Santa Cruz, la nieve que va cayendo va haciendo presión sobre el hielo que está en las cumbres, ¿sí? Y este hielo que está en las cumbres se va, por gravedad, se va a dirigir hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. Es el mismo fenómeno que ocurre en la Antártida. Cae nieve, la presión de la nieve que va cayendo sobre la Antártida hace que el hielo antártico llegue a la costa del océano Antártico, forme hielo de barrera, se desprenda y los icebergs salgan a navegar.
¿Se entiende? El hielo no está fijo, el hielo es móvil. Es lo primero que te enseñan los glaciólogos, que el hielo es móvil, el hielo de glaciar. A tal punto que en la Antártida, una de las bases que tenía la Armada, la tuvieron que levantar porque estaba sobre un campo de hielo que se movía y el movimiento del campo de hielo hizo que se desarmara la base y la tuvieron que trasladar. ¿Sí? Profe, y ese ruido que se escucha abajo del hielo que se está moviendo entonces. Claro, es el movimiento del hielo. El hielo hace movimiento cuando se desliza y también cuando caen los bloques de hielo. Hemos visto todas las imágenes del glaciar Perito Moreno. El trueno que hace cuando se desmorona. En el Tronador, en Bariloche, arriba del Cerro Tronador, hay un glaciar que se llama de Circo, porque está arriba de la montaña, y cada vez que se desprende un bloque, hace el trueno. Por eso se llama Cerro Tronador. La naturaleza nos parece estática, pero en realidad la naturaleza es muy dinámica, y los glaciares son dinámicos. Profe, una pregunta. Habías dicho entonces que la fuerza erosiva como más grande era la de los glaciares, entonces. La de los glaciares. Listo. Bien. Justamente la última glaciación, el último de estos periodos, el Wisconsin, empieza, se calcula hace unos 100.000 años, más o menos, se calcula que entre los periodos glaciales hubo aumento de temperatura, pero el último periodo, el Wisconsin, que empezó más o menos hace unos 100.000 años, es el que a nosotros nos importa porque provocó el desplazamiento humano desde Asia hacia América. En el 80.000 a.C., la población que quedó encerrada entre el Himalaya y el Ártico, que habitualmente en invierno se desplazaba hacia el sur de Asia para que pastaran las manadas de ganado, resulta que había un casquete de hielo sobre el Himalaya que era muy importante. Entonces la población de siberianos no podía ir hacia el sur en invierno para que pudieran pastar los animales. Entonces, hacia el norte estaba el océano Ártico. ¿Y dónde nos desplazamos? Bueno, nos desplazamos hacia el este, cruzamos el estrecho de Bering, que seguramente o estaba congelado o había bajado el nivel del mar, como fuere, se podía cruzar el estrecho de Bering y hace 80.000 años empiezan a poblar América, buscando justamente pastos para los animales. Por eso, cuando llegan a América del Norte, que también hacía frío, empezaron a desplazarse hacia América Central y América del Sur. Esos grupos, ahora doy espacio para una pregunta, esos grupos que cruzan el estrecho de Bering hacia América durante la última glaciación conformaron todos los grupos nómades de América, no las civilizaciones como la Inca o la Azteca, sino los grupos nómades que habitaron sobre todo las llanuras de América del Norte, que habitaron, por ejemplo, la región patagónica, la zona de las mesetas, los tehuelches, los puelches, los que habitaban esta región, los pampas y los querandíes, algunos grupos que habitaban Tierra del Fuego, que eran todos nómades, todos cazadores recolectores, ellos vinieron cruzando desde el estrecho de Bering. Eran grupos llamados paleosiberianos. Y se caracterizaban en líneas generales por ser corpulentos. Tenían una... Pero es que te puedo... Sí, dale.
Luciano. No, nuevamente si podrías repetirme lo que habías mencionado, lo del desplazamiento por el estrecho de Bering, porque me quedó como medio que no entendí, que estaba con... Claro. El tema es el siguiente, digamos, las glaciaciones no solamente van a provocar que se amplíe el casquete polar norte hasta los 40 grados norte, o que se amplíe el casquete polar sur, no sé para qué lo hago con las manos si tengo globo terráqueo, o que se amplíe el casquete polar sur desde el polo sur hasta el límite entre Pampa y Patagonia, ¿sí? Sino que también sobre las cordilleras se establecieron pequeños casquetes. Entonces, sobre los Alpes en Europa hubo un casquete. No sé si ustedes vieron, si no se las busco, la historia de un cazador austríaco que lo pescó la última glaciación y lo encontraron No sabía. 12.000 años después. Sí, un cazador austríaco. Cuando se derritió el hielo lo encontraron. Y también hubo un importante casquete de hielo sobre todo el sistema del Himalaya. Y el Himalaya lo tenemos desde el Mar Negro hasta el Océano Pacífico. Entonces quedó Asia dividida, ¿sí? Al norte una parte y al sur otra. Todos los siberianos quedaron aislados. Entonces, buscando pastos para su ganado, que antes en invierno, Siberia en invierno siempre hizo mucho frío, antes de la glaciación, los siberianos en invierno iban al sur, hacia la India, hacia China, a buscar mejores pastos para el ganado. Pero al estar todo cubierto por un casquete de hielo, quedaron aislados los siberianos. Entonces, cruzaron el estrecho de Bering y entraron en América. Y buscando mejores condiciones climáticas, se fueron hacia el sur, porque en América del Norte también hacía mucho frío. Esos grupos constituyeron, hasta el siglo XIX, los grupos nómades de América. Profe, pero eso también seguramente que han pasado cazadores, no solamente Cazadores que recolectores. tenían animales. Sí, 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 porque eran pasan varios años. Sí, el tema es el siguiente. Los siberianos hasta el día de hoy viven de las manadas de unos animales, unos ciervos grandes, como los yaks, por ejemplo, de los cuales aprovechan leche, cuero, lana, carne, etc. ¿Qué pasa? No es que estaban completamente domesticados los animales, pero sí los grupos de siberianos iban siguiendo las manadas de animales. Estos animales, buscando mejores pastos, cruzan Beringia y también lo cruzan los grupos humanos que acompañaban a estos animales. El pastoreo es una actividad muy antigua, mucho más antigua que la agricultura, pero mucho más antigua, y la domesticación de animales. Es muy, muy anterior a la agricultura. Por eso los grupos humanos siguieron a estas especies de bovinos que pasaron de Asia a América. Gracias. No, por favor. Bueno, hace 11.000 años los hielos se van a derretir, va a subir el nivel de los mares. No sé si se acuerda por ahí Vanina, que estuvo con nosotros el sábado, que les dije que en la ecoárea, contaba Mario, quien está a cargo de la cooperativa UST, decía que el agua debajo de la costa de Avellaneda es salada. Y eso es porque alguna vez estuvo el mar. ¿Qué mar? El mar querandinense, que es el mar que ascendió es el mar que
avanzó sobre el Río de la Plata hace 11.000 años cuando se derritieron los hielos. Entonces todo lo que es Avellaneda, por ejemplo, estaba cubierta por el mar. Por eso el agua subterránea en Avellaneda es salobre. ¿Mm? Bien. La salada también, profe. La salada sí, que había en la pileta, sí, claro. Había sí. la pileta que era agua salada. Exactamente. Todas esas piletas que tienen agua salada, que hay, por ejemplo, Lomas de Zamora, en la zona de Lomas de Zamora, toman agua de esa napa que es relicto del antiguo mar querandinense. ¿Mm? A ver. Villa Albertina, profe. Villa Albertina, muy bien. El mar va a avanzar y va a entrar por los ríos. El mar va a entrar por el río San Lorenzo. El mar va a entrar por el río Amazonas. El mar va a entrar por el río de la Plata, por los ríos patagónicos, por el Chubut, por el Santa Cruz. Y cuando se retira, Una parte de Salta también, ¿no? va a formar estuarios. Una parte de... Orán, Salta. Sí, pero eso fue anterior. Porque una vez estuve por ahí y hay piedras como si fuera debajo del mar, digamos. Sí. O sea, todavía se encuentra, pero en cantidad, no poca cosa, ¿eh? Claro, pero ese antiguo golfo marino que ocupó lo que hoy es la región del noroeste es mucho más antiguo. Yo estoy hablando de hace 11.000 años. Profe. Sí. ¿El río Salado también deriva de ese momento? Claro, el río Salado de la provincia de Buenos Aires se alimenta de aguas subterráneas, por eso es salado. Por esas napas de aguas subterráneas saladas que fueron restos del antiguo mar querandinense. De hecho, es justamente un área deprimida el área que ocupa el río Salado, porque seguramente avanzó el mar. Y me dan pie para explicar que todo este tectonismo, todos estos movimientos que hubo en el terciario, hicieron que el basamento de Brasilia se fracturara, se hundiera y quedaran 3 llanuras en esos hundimientos, que son la llanura del Orinoco, la del Amazonas y la Chacopampeana. Justamente estas 3 llanuras nos están indicando el hundimiento del macizo de Brasilia. Se rompió y se hundió, como si fuesen teclas de piano. Arriba quedó Guayania, por debajo quedó hacia el norte la llanura del Orinoco, hacia el sur la llanura del Amazonas, Brasilia, hacia el sur la llanura chacopampeana. Tenemos ascensos y descensos del sistema de Brasilia que va a conformar. Lo que se ve son los sistemas de Guayana y de Brasilia y finalmente Tandilia. Y lo que no se ve es el basamento de las llanuras de América del Sur. Algo parecido a lo que pasó con el escudo canábico. Justamente el río Salado de la provincia de Buenos Aires nos está indicando un punto máximo de hundimiento del basamento. Ahí el macizo de Brasilia, en la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires, está a 5.000 metros de profundidad. Mientras que en la isla Martín García, en el río de la Plata, flora. Mientras que en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, está a 80 metros de profundidad. Para que vean, profe, el ascenso y el descenso del basamento. Sí, Facundo. En esas zonas que hay salares, ¿no? Que mencionó recién, del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que hay son salinas. Los salares están en zonas volcánicas. Vos los salares los vas a encontrar en la Puna generalmente. El salar es producto de la erosión de lavas volcánicas y tienen distintos tipos de sales. Las salinas habitualmente son producto de la evaporación del agua. Lo relaciono con el saladero, que fue muy importante para... Sí, la salina es el producto de la evaporación de una laguna
y las sales de las salinas generalmente son cloruro de sodio, sal común. Por eso, donde había salinas, se van a establecer saladeros. O si, por ejemplo, los saladeros que estaban acá en las orillas del riachuelo, en Lanús y Avellaneda, traían la sal de salinas, por ejemplo, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, o de La Pampa, o de San Luis, o del sur de Córdoba. ¿Mm? Ok. ¿Se entendió? ¿Sí? La salina es una laguna que se secó. Piensen ustedes Epecuén, que alrededor de la laguna tiene todo un campo de sal. Y de hecho, cuando la laguna subió y tapó a la localidad de Epecuén, todo se transformó en sal. Si ustedes no vieron las fotos, busquen las fotos de la ciudad fantasma de Epecuén, cómo quedó. Bueno, las tres llanuras más importantes de América del Sur, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Plata, ya vemos que remiten a las tres cuencas hidrográficas más grandes de América del Sur. Una es la cuenca del Orinoco. El Orinoco trae aguas por el oeste desde los Andes colombianos y desde el este va a traer aguas del macizo de Guayania. Dado que el clima de la llanura del Orinoco es muy cálido y es muy húmedo, es un cálido tropical, casi subecuatorial, muy cálido, muy húmedo, está poco poblada. En los llanos del Orinoco hay algo de ganado bovino y no mucho más. Es una zona más bien despoblada por el tipo de clima. A ver si vamos a ver las fotitos. Aquí se ve la cuenca del Orinoco, vemos los ríos que traen las aguas desde los Andes colombianos y el Orinoco en sí mismo, que tiene sus nacientes en la sierra de Parima o directamente en el macizo de Guayania. Vamos a ver que está cubierto por estos pastos que alternan con grupos de árboles. Este bioma es el de la sabana, y vemos que hay mucho humedal, es un terreno muy bajo, hay mucho mosquito, entonces es en líneas generales poco poblado. La mayor parte de la población de Venezuela está en la costa. Bueno, nos vamos al Amazonas. El Amazonas es una llanura muy particular. No la quiero hacer larga hoy. Nosotros vemos que es raro, es mucho más ancha la llanura del Amazonas cerca de los Andes que cerca del Atlántico. Es un fenómeno muy curioso. En realidad, el río Amazonas, que es el que drena toda la cuenca del Amazonas, desembocaba en el Pacífico. Cuando se pliegan los Andes, el Amazonas tuvo que desembocar en el Atlántico. Es decir, el río Amazonas es un río anterior o antecedente a los Andes. Por eso la cuenca es mucho más importante en el oeste, porque era donde estaba la desembocadura, ¿sí? Hoy su desembocadura está en el Atlántico. Y el otro fenómeno extraño que tiene el Amazonas es que en el centro de la cuenca hay un delta interior, que es donde está la ciudad de Manaos, que es la ciudad más importante de la cuenca amazónica. Hacia el este, el río Amazonas desemboca en un estuario que fue provocado ¿Qué dijo que había? por el avance del mar. Profe. El Amazonas tiene, en el centro de la cuenca hay un delta.
Ese delta lo podemos ubicar porque en ese delta del Amazonas está la ciudad de Manaos. Pero por el otro lado, su desembocadura es un estuario que se formó no solamente por el ingreso del mar, que era andinense, hace 11.000 años, sino también porque el río trae mucho caudal y tiene en la zona mucha marea. Entonces, el caudal de agua de mar más el caudal del agua de río hace que excave su desembocadura y siga cavando el estuario. Profe, ¿está mal si decimos que al lado de la cordillera de los Andes, sobre todo del lado del Amazonas, está más bajo que el nivel del mar? Justamente el problema es que el río Amazonas, que nace en los Andes peruanos, en cuanto sale del área de los Andes peruanos, ya prácticamente encontró el nivel del mar. Por eso forma un delta interior. Muy bueno el comentario. Forma un delta interior porque ya está prácticamente a nivel del mar. Entonces van a encontrar que tiene muchos brazos, que tiene muchas vueltas y que le cuesta llegar al Atlántico. Por eso el delta interior y la cantidad de brazos que tiene el río. No solamente brazos perpendiculares, afluentes, sino que también tiene brazos paralelos el Amazonas. Los brazos paralelos al río Amazonas y sus afluentes nos está hablando de cuánto le cuesta desagotar al río Amazonas en el Atlántico. Profe, por eso es tan inundable, digamos, las zonas aledañas al río Amazonas y todos sus brazos. Por eso, justamente, en épocas de creciente, el río Amazonas tiene las crecientes mayores están en los equinoccios, es decir, cuando empieza y termina la estación cálida. Profe, estaba mirando el video este que compartió usted sobre el río Amazonas, que mostraba al viajero que hace turismo, y hablaba de la importancia que tiene la anaconda en esos ríos, justamente porque, bueno, trata de limpiar y de drenar el camino del río para que el agua fluya, ¿no? Porque si no, las poblaciones, porque es muy loco pensarlo, pero vive gente ahí y es muy importante que se limpie y que drene el río. ¿Saben ustedes cuáles son las problemáticas ambientales del Amazonas? La tala indiscriminada. Bien. Y los incendios también. Y los incendios. Son las dos grandes problemáticas ambientales. Las dos están ligadas, sí, la deforestación y los incendios intencionales, las dos ligadas al cultivo de soja. Avanza la sojización, tanto en Perú como en Bolivia, como en Brasil, y avanza justamente a expensas de la llanura del Amazonas y de la selva amazónica. Profe, sí. Yo le quería preguntar por la pororoca. Ah, la pororoca. Después les voy a subir un video. La pororoca es justamente... Yo también me iba a preguntar sobre eso. Lo vi en MDQ. Claro, la baja mar, digamos, cuando baja la marea, es el agua de mar que subió por el estuario del Amazonas más el agua del río. Y hace una ola gigantesca con un ruido tremendo que le llaman pororoca. Ese es el fenómeno. El clima, bueno, es cálido ecuatorial, es decir, cálido y lluvia todo el año. El bioma es la selva amazónica, que tiene un problema. Qué raro, ¿no? Que tiene palabra guaraní esa. Pororó quiere decir ruido. Puede ser, sí. Gran estruendo. Gran estruendo significa pororoca, correcto. Claro. El tema es que los suelos de climas cálidos dependen de la vegetación. Si nosotros talamos en una selva, se corre el riesgo de que esa selva se transforme en desierto. No es
una exageración. Lo que pasó en Haití justamente es que un bosque tropical talado se transformó en un área semidesértica. Ese es el problema más grave de la tala y de los incendios en el Amazonas. Se corre el riesgo de la desertización del área. Porque las lluvias no solamente dependen del clima, las lluvias también dependen de la vegetación. Hay una foto, profe, que compara la vegetación de Haití con la República Dominicana y es impresionante. Sí. De un lado está desierto, todo desértico, y del otro, bueno, hay vegetación. Y Haití se quedó sin agua por la deforestación. Justamente deforestaban, usaban la leña para combustible y sembraban papa, mandioca, maíz y se quedaron... Es la principal fuente de energía y Claro. aparte por el tema del cultivo y que no dan abasto con la cantidad de población que tienen. Exactamente, y se quedaron sin agua. Bueno, aquí tenemos el río Amazonas, vemos la selva y vemos las curvas que hace el río buscando justamente la salida al mar. Y para ¿El famoso meandro? Meandro, exactamente. Finalmente, ya para ir cerrando, la llanura platense, así la llama Lorenzini o Chaco-Pampeana, que se extiende, digamos, hay una zona de contacto con el Amazonas, que son los llanos de Mojos y Chiquitos en Bolivia y la meseta de Mato Grosso en el norte, hasta el río Colorado en el sur. Posee una pendiente general desde el noroeste hacia el sudeste, que es más pronunciada que la del Amazonas. Aquí nosotros tenemos 3 ríos que la riegan: el Uruguay, que nace en la Sierra do Mar, el Paraná, que nace al sur de Brasilia, la capital de Brasil, y el río Paraguay, que nace en el Mato Grosso. El río de la Plata es simplemente la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. En realidad, los 2 ríos más importantes de la cuenca por su origen son el Uruguay y el Paraná. El río Paraguay en realidad es la naciente original del río Paraná. Después allí hubo una captura desde un río que bajaba desde el macizo de Brasilia. Pero la continuidad geológica e hidrológica está dada por el río Paraguay, el río Paraná medio e inferior y el río de la Plata, que antiguamente fueron todos un mismo río. Si estuviéramos en clase presencial y con el mapa les podía explicar cómo fue este cambio, pero bueno, en realidad el río original de la cuenca del Plata es el Paraguay, Paraná medio e inferior y el río de la Plata. En la llanura pampeana nosotros lo que vamos a notar es que, la llanura chacopampeana, perdón, vamos a notar que los bordes es más alta, borde oeste, borde norte, borde este y borde sur, y el centro está deprimida. Esa depresión central marca el área inundable tanto del Chaco como de la Pampa. ¿Qué separa a la llanura en Chaco y Pampa? El clima nada más. La isoterma de 19 grados. Es lo que marca la división entre Chaco y Pampa. Más o menos es la división entre ríos y corrientes, entre el norte y el sur de Santa Fe. Después, del punto de vista geológico, son 2 llanuras idénticas. Chaco significa lugar de cacería y Pampa significa planicie sin árboles. Bueno, vamos a ver en el Chaco que el clima es subtropical y en la Pampa el clima es templado. Es el área templada de América del Sur. Aquí vemos la sabana en la región chaqueña, en la zona más húmeda del Chaco, de la región chaqueña, por ejemplo, este de Formosa y Chaco, o en Paraguay, vamos a encontrar la sabana
es decir, pastos alternando con palmeras. Se llama sabana subtropical. Y hacia el oeste del Chaco, donde solamente llueven 500 milímetros al año, tenemos esta formación de bosque chaqueño o bosque subtropical de maderas duras, y aquí vemos nosotros cómo la vegetación de pastos depende de que haya árboles. En los claros donde no hay árboles no hay pastos. Esto es una característica del bosque chaqueño. Esto es lo que se llama el impenetrable. Bueno, y finalmente llegamos a la llanura pampeana, donde tenemos... sí. Claudia le hizo una pregunta en el chat, pero como usted no ve, No, le ¿cuál es la digo, le pregunta? pregunta, profe, dijo que la lluvia dependía de la vegetación. En el Amazonas sí. Realmente en los biomas ecuatoriales y sobre todo tropicales, la lluvia depende también de la vegetación. Entonces hay lugares donde si no hay vegetación deja de llover. Así avanzó el Sahara o Sáhara. ¿Cómo avanzó? En la medida que el bosque tropical en África fue talado, igual el mismo caso que Haití, fue talado o quemado para obtener madera, para poder sembrar, lo mismo, mandioca, maíz, mijo. Entonces, 1 año, 2 años, 3 años, el cuarto año avanzó el Sáhara, porque el suelo y el agua depende de la vegetación. No hay vegetación, no hay más suelo y no hay más agua. Y avanza el desierto. Bueno. El reborde nordeste, Gracias. de nada, el reborde nordeste de la región pampeana, es decir, el litoral del Paraná y del Plata, desde Rosario hasta La Plata, se llama pampa ondulada. Digamos, no hay más que tomar Avenida Panamericana para encontrarnos con la autopista Panamericana para encontrarnos con la pampa ondulada hacia San Pedro, San Nicolás. Vemos las ondulaciones que fueron provocadas por los ríos y por el ascenso de la región. Vieron que dijimos que todo el borde atlántico asciende. Entonces, en la medida que el borde atlántico de América del Sur asciende, los valles fluviales se profundizan. Por eso se formó la pampa ondulada. Y nosotros vamos a ver Escobar, San Pedro, San Nicolás, hacia Rosario, por la ruta panamericana, vamos a ver estas ondulaciones. Esto es toda zona agrícola. Esto es San Pedro. La pampa deprimida está constituida básicamente por la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires y toda la serie de lagunas, como la laguna de Chascomús y su sistema, laguna de la laguna Chichís. Esos son humedales que mantienen estable el nivel del agua en la cuenca del Salado y de las napas de agua. Profe, una pregunta. Esta es zona ganadera. Sí. ¿Cómo se formó la laguna? Siempre me intrigó eso. Porque ahí Sí. hay lagunas que por ahí en cada 5 kilómetros, en 2 kilómetros hay una lagunita que por ahí mide un diámetro de 300 metros y es profunda. Es como si hubiese caído algo ahí que le hiciera un pozo y hay muchas de eso. Bueno, hay todo un encadenamiento de lagunas en Argentina, desde Laguna Yema en el río Pilcomayo, pasando por Laguna Mar Chiquita en Córdoba, pasando por la desembocadura del río Quinto, la cabecera del río Salado en la provincia de Buenos Aires, en el noroeste de la provincia. Es toda una zona de hundimiento del basamento. Ahí Brasilia está hundido. Entonces, en ese hundimiento quedan en la superficie marcadas zonas de hundimiento que hoy son humedales. Esos humedales justamente mantienen el equilibrio de las aguas en la zona de la pampa deprimida o del Chaco deprimido.
¿Mm? No sé si ustedes vieron esto en geografía argentina, pero en Argentina las inundaciones no son en cualquier lugar, sino que se producen, por ejemplo, entre otros lugares, en el Chaco deprimido y la Pampa deprimida. Si llega a venir el fenómeno del Niño, no se va a inundar San Pedro, no se va a inundar la Pampa ondulada, se va a inundar Bragado, General Belgrano, Dolores, Castelli, es decir, los partidos de la cuenca del Salado. Se hace con la palangana. Exactamente, es una palangana. Y lo que hacen las lagunas es regular el nivel de las napas de agua. Si no existieran esas lagunas, esas pequeñas o grandes lagunas que hay en la provincia de Buenos Aires, que son los ecosistemas más ricos de la provincia y de toda la región pampeana, el nivel de las aguas subterráneas sería muy fluctuante. Pero las lagunas lo que hacen es mantener el nivel de las napas estable. Gracias. De nada. Bueno, la Pampa Alta se llama Pampa Alta a la zona de la región pampeana que está en el límite con provincia de La Pampa. Ahí nosotros vamos a ver médanos, productos de la erosión eólica. Acá vemos el árbol insignia de la provincia de La Pampa y que está dentro de su escudo, que es el caldén, que vive en estos suelos arenosos. El caldén es pariente del tala, del algarrobo, del quebracho, es un primo menor del algarrobo y del quebracho y un primo hermano del tala. Este es el caldén. Es muy importante, ustedes fíjense, este es un campo cultivado. En los campos de trigo, en la provincia de La Pampa, mantienen los caldenes. No los talan para sembrar trigo. ¿Por qué será? Y eso porque saben que es muy importante los árboles. Claro, porque el árbol fija el suelo. Cuando se siembra, sobre todo en Corrientes, cuando se siembra, los cercos, se le llama cercoyenso, más o menos un diámetro de 5 metros, más o menos, se deja que haya árboles ahí, digamos, ¿no? Arbustos. Y eso es para cuando viene viento, para que ahí se le dice, la coga le dice a las plantaciones, que para que no el viento no le afecte tanto. En la Que protege Patagonia a su vez. y en Cuyo se hace lo mismo, se hacen los cercos de árboles alrededor de las chacras para que el viento no solamente no afecte los cultivos, sino que no huele el suelo, porque el suelo cultivado es mucho más susceptible de erosión que el suelo sin cultivar. Y el Pindapoy, vio la marca Pindapoy, bueno, Sí, ellos las tienen naranjas. plantaciones de cítricos y ellos alrededor directamente siembran tacuara, Ah, la caña de tacuara. claro, porque eso protege mucho más todavía, ¿no? Claro. Porque es muy tupido y aparte que es muy resistente al viento. Aquí vemos el mapita, se los tendría que haber presentado primero. Esta línea verde que está al norte es la isoieta, la isoterma de 20, un poquito más al sur encontramos la de 19. Lo que está en celeste es la pampa ondulada, en las orillas del Paraná y del Plata. Lo que está con 6 es la pampa deprimida o la cuenca del río Salado. Lo que está en 2 es la pampa alta. En 5 es el delta, el bloque del delta del Paraná. En 4 lo que vemos son los relieves inclusos, Tandilia y Ventaña. Esto es Tandilia, subcampo de girasol. En la zona de Tandilia se cultivan girasol, se rota con trigo y papa. Y aquí nos pusimos Ventaña. Entre Tandilia y Ventaña tenemos la zona triguera del sur de la provincia de Buenos Aires, donde se cultivan, ya dijimos, trigo, rotando con girasol, papa y el ganado vacuno. Está el campo ocupado
todo el año. Bueno, gente, van a ser las 9 de la noche, llegó la hora de cenar. A calentar el guiso que quedó. Sí, a mí me toca cocinar ahora. No quedó Cenar, nada. en fin. Sí, no quedó nada en la heladera, así que me toca cocinar. Bueno, fue un recorrido. Cocine su cumpleaños hoy. Sí, además. Me podrían haber invitado a comer afuera, ¿no? Bueno, vamos. Nos Buena encontramos ahí idea, en vamos Mitre. todos, profe.